No nos extenderemos en la predicación. Le animo para que usted tome papel y lápiz. Tiene papel, lápiz, bolígrafo, sería muy bueno que tenga. Si tiene un teléfono inteligente, también es bueno que usted lo utilice, pero para tomar sus notas, no para estar en las redes sociales y estas cosas. Vamos a empezar una serie de enseñanzas que sé que van a ser de gran bendición, así que le animo que no se quede con la enseñanza del día de hoy. Pero ahí donde usted está, no lo voy a hacer poner de pie, levante su mano derecha, por favor, porque todo lo que hacemos tenemos que hacerlo siempre dirigidos por la dirección, el favor, la gracia del Señor. Usted y yo nada somos sin el Señor. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Qué somos sin el Señor? Nada. ¿Qué podemos hacer sin la dirección del Espíritu Santo? Nada. Así que necesitamos que Él nos ayude. Con su mano derechita damos gracias, Padre. Te bendecimos en esta preciosa mañana. Señor, es una mañana de bendición. Es una semana, Señor, donde comenzamos buscando el favor tuyo, Señor, donde que hemos comenzado alabando, adorando, bendiciendo tu nombre, Señor. Hoy queremos, Señor, ponernos en tus manos para que tu palabra bendiga, Señor, grandemente nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, que nos permitas no solamente ser oidores de ella, sino empezar a caminar en una dimensión nueva, diferente, ponerla por obra, Cordero de Dios, sabiendo que ninguno de los que estamos aquí es perfecto, pero que queremos caminar hacia la perfección, queremos caminar hacia la madurez, queremos conocerte a ti, Señor Jesús, pero también darte a conocer entre los pueblos, Señor. Por eso nuestro corazón se rinde delante de ti. Declaramos que tu palabra, Señor, llega a lo más profundo de nuestro corazón, llegue a dar fruto de una manera ilimitada, solamente con el propósito de exaltar, de bendecir y de glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te damos gracias, y el pueblo del Señor dice amén y amén. Muy bien. Yo creo que las preguntas que hacemos los seres humanos son preguntas que son importantes, por algo las hacemos, no hacemos preguntas. Cuando nosotros conocemos a una persona o cuando tenemos la oportunidad de ver a alguien que ya conocemos y le vemos después de un tiempo, nosotros le saludamos, ¿verdad? Y cuando saludamos, bueno, lástima que muchas generaciones hoy en día han perdido la educación, la gentileza de saludar, ¿no? Muchas veces preguntan en la calle o saludan donde uno vive, hello, how are you, good morning, lo que sea, hola, y muchos ni contestan, andan con el ceño fruncido como pasan derecho. Pero cuando uno pregunta, ¿cómo estás? Yo creo que esa pregunta es muy, muy importante, esa no es cualquier pregunta. Ahora, hay un gran problema cuando hace esa pregunta uno. ¿Por qué? Porque si uno pregunta, ¿cómo estás? Generalmente nosotros, ¿cómo respondemos? Bien. Bien, decimos bien. Y la pregunta es, ¿será que verdaderamente estamos bien? O muchas veces respondemos por responder automáticamente, como que ya estamos programados, decimos bien. O no tenemos la confianza para expresarle a las personas lo que estemos viviendo, porque muchas veces decimos bien de labios para afuera, pero por dentro tenemos un problema, tenemos dos problemas o hasta más. Y cuando uno mira la inseguridad, cuando uno mira las finanzas, cuando uno mira la renta, cuando uno mira el mortgage, que la compra del carro, que la alimentación, que ya el mercado no rinde, todo ese tipo de cosas son problemas que uno carga y que hay personas, verdad, seamos sinceros, esos problemas a muchos no les incumbe, para no decir la palabra importa, bueno, ya la dije, pero uno a veces llega y dice, no, bien, y sale, y ahí podríamos estar diciendo un grave problema. Ahora, otro problema, si decimos bien, pues nosotros debemos de preguntarnos, oiga, ¿de verdad está bien? Porque pues uno muchas veces pasa problemas y dificultades y batallas y a uno le interesaría saber cómo hizo usted para estar bien, porque uno no está tan bien, uno tiene sus problemas y sus batallas también en diferentes áreas. Ahora, cuando hablamos de esta situación de cómo estás, pues hay personas que no saben, y yo lo expreso porque trabajo con personas mayores y a veces cuando le pregunto, buenos días, ¿cómo está? Llegan y me dicen frases como, digamos que bien, como para no preocuparlo. Hay gente que llega y responde y dice, pues no como quisiera, pero ahí vamos. Hay gente que tiene una actitud negativa en el día con esa respuesta, y eso marca la actitud de las próximas horas, como uno se encuentra. Ahora, si uno respondiera y dijera, no, la verdad, ni sé cómo estoy, entonces, si a uno le responden así, eso nos llevaría a nosotros a poner atención y decir, oye, pero hay algo que te pasa, que tienes.
¿Qué podría yo ayudar? Sería una pregunta que nos comprometería a nosotros. Si le preguntamos a alguien ¿cómo estás?, es porque nos interesa esa persona por saber cómo está. Ahora hay otro problema. El problema es que si nosotros que decimos ser cristianos o que amamos al Señor y somos sinceros y nos preguntan ¿cómo estás?, y uno dice ay, pues ¿qué le digo? La verdad, con problemas, con dificultades. Y si usted sabe que esa persona es cristiana, de pronto dice y no dice que es cristiano, ¿y dónde está su fe? ¿Y dónde está su...? Y podría haber una serie de bastantes motivos para poder hablar acerca de eso. ¿Por qué le estoy hablando? Porque creo que las preguntas que hacemos los seres humanos son importantes. Diga conmigo, las preguntas son importantes. Y ahora vamos a entender un poquito acerca de esto. Lo que vamos a compartir en las próximas enseñanzas, ahí usted va a tener una imagen que usted está apreciando. ¿Qué imagen es esa? Un quirófano. Un lugar bonito, un lugar agradable, ¿verdad? Un lugar que a nosotros nos gusta ir. Es un lugar que no nos gusta, el quirófano. Y este está medio bonito, este es muy moderno. Este no se parece a los quirófanos que muchas veces en nuestras naciones, en nuestras tierras. Muchas veces no, este tiene tecnología. Pero aunque el quirófano tenga todas las comodidades tecnológicas a la altura, quirófano es quirófano, ¿cierto que sí? Y la sola palabra quirófano habla fuerte. Eso nos dice cirugía. Usted le dice cirugía, operación, no. Usted se preocupa. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque durante estas próximas charlas que vamos a tener, vamos a ir a un quirófano. Si ya la hermana dijo, vamos a ir a un momento donde vamos nosotros a permitir que la palabra que dice que es como espada, y la podemos asimilar como fino bisturí, como un fino bisturí, va a llegar a lo más profundo de nuestro espíritu, de nuestra alma, y nos va a permitir trabajar en algo bien interesante que usted va a aprender a descubrir. Nuestra base bíblica, para que usted me acompañe en su Biblia, si usted tiene su Biblia allí, vamos a ir al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 18. Este va a ser nuestro texto base. Y hay una pregunta en ese texto, por eso le estaba hablando de las preguntas, porque si las preguntas que hacemos nosotros son importantes. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir a la escuela, al colegio o aún a la universidad? Levanten la mano los que han ido a la universidad. Muchos de los profesores o los que estamos enseñando llegamos y hacemos la pregunta después de la charla. ¿Alguien tiene una pregunta? Y cuando incluso no va hasta los matrimonios, a las bodas, muchas veces que está presidiendo al frente llega y dice, ¿alguien tiene algo que decir? Hable ahora, calle para. Usted sí ha visto eso en las películas también, que ha participado en esos momentos. Así que hay momentos de preguntas. Un profesor mío, no sé si era el dicho también de un profesor suyo, un profesor mío decía, no hay preguntas bobas. Decía él, hay bobos que no preguntan. Pero no, eso decía él. Ahora, no hay preguntas que sean sin trascendencia. Las preguntas son importantes. Pero esta pregunta la está haciendo nada más y nada menos que el Señor. Y mire la pregunta, está hablando el Señor Jesucristo. Os digo que pronto les hará justicia. Diga conmigo justicia. Mucho más fuerte, diga justicia. Muy bien, ya casi son unos 50 personas en esta mañana diciendo justicia. Pero creo que hay más personas en fe aquí que podemos decir más fuerte justicia. Diga justicia. Muy bien. Creo que hoy en día, los días que estamos viviendo, algo que falla es la justicia. Hoy en día como que los malos son los buenos y los buenos somos los malos. ¿Eso le parece justo? No, eso no parece justo, no parece justo. El Señor está diciendo, pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, viene la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Esa pregunta es muy importante. Cuando el Señor venga, yo no sé si usted cree que el Señor viene. Yo creo que el Señor viene y viene muy pronto. Y al ver estos días como están, esto está muy agitado, yo creo que el Señor viene y viene pronto. Algunos no pueden estar de acuerdo con nosotros, pero el problema es que cuando Él venga, ¿será que Él va a hallar qué? Fe.
en la tierra. Este va a ser nuestro texto base, pero vamos a tener un texto complementario. Acompáñenme por favor a lo que dice la primera carta del apóstol Juan. Juan, el apóstol, en la primera carta nos va a decir en el capítulo 5 algo bien interesante, y aquí vamos a sacar el tema de la enseñanza, el título de nuestra enseñanza para poder desarrollar. Dice el verso 1, hablando del apóstol Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Cristo, el ungido. Todo eso significa la palabra Cristo en griego, Mesías en el hebreo. Todo aquel que cree que Jesús es Cristo es nacido de Dios. Quiero preguntarle, ¿hay alguien aquí en esta mañana que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si eres el Cristo, si eres el Hijo de Dios, entonces usted debe ser un nacido de Dios. Diga a la persona que está a su lado: ¿tú naciste de Dios? Ah, muy bien. Ahora dice el texto, mire lo que dice: y todo aquel que, más fuerte, diga, y todo aquel que, mucho más fuerte, a todo aquel que ama al que engendró al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. Y se repite otra vez la palabra ama. Ahora, versículo 2: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es el verbo que se está repitiendo ahí? Amar. Muy bien, muy bien. Ahora dice el texto en el versículo 3: pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Verso 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verso final, verso 5: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, este es el texto base y el texto complementario de lo que vamos a desarrollar, y he puesto como título a esta serie de enseñanzas que vamos a tener, el nombre es Nacido de Dios para vencer. Diga conmigo: yo he nacido de Dios para vencer. Esta imagen es muy común para el doctor Luis, un ginecobstetra. Un día le pregunté: ¿cuántos hijos, cuántos niños usted ha podido recibir? En Venezuela la atendía, y hablé en Ecuador con una doctora, con la doctora Patricia, y me decía: el doctor Luis Prato desde temprano estaba atendiendo mujeres y teniendo partos y atendiendo. ¿Cuántos partos atendió? No sabemos. ¿Usted sabe cuántos? Ni idea. Como 5,000 partos, imagínense. Dios mío, qué cosa. Ahora, para poder llegar a esta imagen que estamos hablando del nacimiento, tenemos que mirar el contexto de por qué el Señor está hablando ahí. Y todo esto se basa con base al amor. Diga conmigo: el amor. Todo esto es cuestión de amor. Para que haya un nacimiento, pues se esperaría que el bebé sea concebido primero en amor. Lastimosamente hoy en día hay muchos que son concebidos no por amor, sino tal vez por ganas, por calenturas de hormonas alborotadas que se dan por allá, y entonces no aguantan la situación y ¡brum! Se ¡pum! Quedó embarazada, y después viene un nacimiento. Y entonces viene lo peor. Otros son concebidos como fruto de deseos malos, a la violencia, violentos, agresiones. Y también vienen fecundaciones y vienen también nacimientos allí. Sin embargo, dentro del parámetro de Dios, para que haya un nacimiento, tiene que haber primero ¿qué? Amor. En otras palabras, el Señor lo que nos está diciendo a través de esos textos es de que nos va a hablar acerca del amor que Dios siente por nosotros, y que Él espera que de ese amor haya un fruto. Él espera que en cada uno de nosotros haya una concepción, y que en esa concepción haya un parto, haya un nacimiento. Él espera eso. Toda concepción que no llega al final de un parto, ¿eso cómo se llamaría? ¿Cómo se llama? ¿Un qué? Un aborto. Y Dios no quiere que nosotros lleguemos a quedar en esos estados a la mitad, interrumpidos, como llaman hoy en día. Hoy en día le llaman, dice, interrupción voluntaria del embarazo.
Ese es un término muy común hoy en día que la gente está hablando, pero no es el correcto. Porque al hablar de interrupción, cuando hablo de una interrupción, imagínese usted un interruptor. Usted el interruptor de las luces lo apaga y lo enciende cuando usted quiere. Pero ¿será que un embarazo usted lo puede interrumpir, como dicen ellos hoy, apagar? Y después dicen, no, vuelvo y juega, vuelvo y lo prendo. ¿Se cree que puede? No se puede. Eso no se puede. Es una equivocación. Ahora, ¿sabe qué es lo bonito de la Biblia? Que la Biblia es tan clara, tan directa, tan contundente con los textos, que a veces uno, por el afán de querer aclararla, profundizarla, meterle teología, meterle doctrina, lo que hace es confundir las cosas. Pero hay textos en la Escritura que son totalmente fáciles de explicarlas cuando nosotros venimos con la luz del Espíritu para poder leer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, creo que hay expresiones en la Biblia que son mucho más complejas para nosotros comprender, para nosotros oír, para poder decir también, para nosotros hablar, para nosotros poder tener una base para poder hablar. Sin embargo, creo que a partir de lo que estamos y vamos a recibir hoy, nunca vamos a tener la oportunidad de decir, a mí no me enseñaron, a mí no me dijeron, yo desconocía. A partir de ahora vamos a enfocarnos para que usted pueda tener entonces todo lo necesario para poder ser un nacido de Dios, para que usted pueda vencer. Diga conmigo otra vez, yo he nacido de Dios, para vencer. Ahora, quiero decirlo con mucho cariño y humildad, he trabajado horas para este mensaje, me he preparado de la mejor manera para poderlo compartir con usted y esperaría que usted también lo reciba con todo la mejor disposición. Amén. Comenzamos leyendo a Lucas, y Lucas es uno de los personajes que me apasiona. Cuando yo comencé mi vida cristiana, me llamaba la atención aquellos predicadores que tenían una gracia maravillosa para transmitir el mensaje y que aún hacían milagros, que hacían prodigios. Y cuando yo esas maravillas en Cali, siendo yo muy niño, a mí me sorprendía ver milagros. Es que ver milagros son manifestaciones sobrenaturales y eso es sorprendente cuando decimos amén. Eso es maravilloso, ver el mover sobrenatural de Dios, eso es algo maravilloso. Pero con el tiempo empecé a conocer hombres que encontraban perlas en medio de la Escritura. Yo le decía, oiga, pero yo he leído eso, pero yo nunca había aprendido. Este hombre, ¿de dónde saca todas esas enseñanzas? ¿Cómo sabe? ¿Cómo? Eso me llevó a mí a profundizar más y a querer ir mucho más allá. Pero después, con el tiempo, junto con mi esposa, hemos llegado a una conclusión. ¿De qué sirve que un hombre o una mujer haga milagros? ¿O de qué sirve que un hombre o mujer hable en lenguas, manifieste el poder de Dios, o incluso que conozca mucha teología, conozca mucha Biblia, mucha doctrina, si al final no pone por obra lo que predica, ¿verdad? Ese es el reto que vamos a tener nosotros, para no ser tan solo, como dice la Escritura, oidores, sino para que seamos hacedores de la palabra de Dios. Yo quisiera preguntarle, ¿cuántos asumen y se involucran en ese compromiso de aquí en adelante? Porque es que el Señor viene y el Señor quiere gente comprometida. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, cuando hablamos de Lucas, usted ya sabe que él tiene una profesión. ¿Qué profesión tiene Lucas? Médico, ahí lo conoce usted. Pero no solamente Lucas es un médico. Cuando yo miro y profundizo en ese personaje, me apasiona el Señor Jesús. Por encima de él no hay nadie. Me apasiona el apóstol Pablo, estudiar a Pablo y leer a Pablo. Eso es crema, ¿cierto, Pastor David? Pablo es un hombre maravilloso. Y en el Nuevo Testamento yo me atrevería a decir que Lucas no se queda atrás. Lucas es mucho más que un médico. Lucas, el primer punto, es un científico. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad saben que la mente cambia cuando uno llega al proceso universitario. Por eso es que muchos de los jóvenes que vienen a la iglesia desde niños, cuando ya llegan a la universidad,
ya se sienten que se la saben todas, ya le echan mucho la razón, ya la lógica. Entonces le empiezan a cuestionar: no, papá, eso no se arregla a través de oración. Que usted va a ayunar, no, eso no es el ayuno, eso se necesita. Porque entra a cambiar el pensamiento, ya el razonamiento, eso se afecta. Pero Lucas, en su condición de médico, él no es cualquier médico, él es un científico que está dotado con ese pensamiento de la academia. Él está preparado en las mejores universidades, no era cualquier médico, era un hombre de estudio, era un hombre que además de estudiar, era un hombre que tenía el método científico, él era un investigador. A mí me sorprende ver a Lucas y a Pablo caminando juntos en los viajes misioneros. A mí eso me sorprende. Yo me reiría si hubiera estado con ellos caminando. ¿Sabe por qué? Porque es que Pablo es un hombre de fe. Pablo es un hombre que le traían enfermos y él era feliz orando por la gente. Él imponía manos y la gente se sanaba cuando Pablo predicaba y había milagros. Pablo era así. A Pablo lo mordían las serpientes y no pasaba nada, porque era un hombre de una dimensión de fe maravillosa. Y al lado iba Lucas, y yo me imagino a Lucas siempre tratando de cuestionar las cosas de Pablo. ¿Qué fue lo que pasó? Un milagro aquí, y Lucas sacando el estetoscopio y mirar, pero ¿cómo fue? Vamos a revisar, vamos a mirar las pulsiones. ¿Está en serio? Usted no podía caminar, ahora sí puede. Lucas tratando de cuestionar todo. Yo me imagino esa pareja andando juntos y extendiendo el reino de Dios. Ahora, ¿sabe qué es lo interesante? Que Dios puede sanar a través de la fe. ¿Cuántos decimos amén? Dios puede sanar a través de movimientos de fe, de oraciones, de manifestaciones poderosas, pero Dios también usa la ciencia para sanarnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dio a nosotros un órgano maravilloso llamado cerebro, y ese cerebro es un mundo, y Lucas sabe trabajar con el pensamiento. Lucas es un hombre preparado que conocía el método científico, el del analizar, el cuestionar y llegar a conclusiones para poder tener una sintaxis. Pero no solamente Lucas es un médico, no solamente Lucas es un científico, sino que Lucas es un escritor. Ahora diga conmigo: escritor. Y entonces nosotros vemos a un Lucas que nos está entregando a nosotros tanto el libro de Hechos de los Apóstoles como el Evangelio de Lucas, dos libros poderosísimos y que me llama la atención, porque Lucas escribe el Evangelio de Lucas, su Evangelio, muchos años después de que Jesús se ha ido. Ahora él tiene que empezar a organizar las cosas y empieza a cuestionar y empieza a preguntarle a María cómo fue eso del nacimiento, y pregúntale en las aldeas, y pregunta a la gente que fue afectada por el Evangelio, por el mensaje, y él empieza a organizar las cosas. Y después, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que la iglesia se empieza a ir por diferentes lugares, Lucas empieza a averiguar todo, y allá no había internet, allá no había TikTok, allá no había redes sociales, allá no había Instagram ni X para que llegaran los últimos acontecimientos, y él sentado ahí en su despacho recibiendo los twitters y los últimos. Él no recibe, él le toca investigar, él tiene que ir a analizar, él tiene que mirar. Y entonces no solamente es un escritor, sino que número 3 es un investigador, y es un investigador que es inquieto, es un investigador que es veraz. Yo podría decir que es como un periodista investigativo. ¿Usted conoce esos periodistas que les gusta ir a escudriñar y escarbar las noticias, y sacan información y sacan archivos y sacan evidencias? Ese tipo de periodistas. Sí, porque es que hay unos que solamente son de farándula, son de ¿quién gana Miss Universo? Y comentan que el vestido de la Miss Universo, que está así, que está... Y pero ahí se quedan solamente en eso. Pero hay gente que le escudriña eso y se meten, y mire lo que hizo, y en la casa peleó, y el marido le levantó la mano, y conocen todo. Hay gente que conoce muchas cosas. Lucas es un personaje que es un escritor investigativo, y yo podría atreverme a decir que Lucas, junto con Pablo, empiezan a tener un panorama maravilloso de lo que fue el ministerio de Jesús y lo que fue la continuidad, el inicio de la iglesia, que hasta el día de hoy a nosotros nos afecta. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, Lucas es tan inquieto que cuando es desafiado a escribir, yo me imagino cómo la Biblia no lo registra, pero ¿qué fue lo que llevó a Lucas a escribir y a indagar para poder, por ejemplo, tener esa pregunta que nosotros leímos ahí en el capítulo 18?
¿Cómo hizo Lucas para poder escudriñar y poder plasmar en su evangelio que pronto el Señor hará justicia, pero que cuando Él venga hallará? Esa pregunta yo creo que a Lucas le estuvo martillando en la cabeza, porque es que no se comía todo entero, todo porque él era ¿qué? Él era un científico, él tenía esa mente desarrollada para escudriñar. Entonces, ¿a qué se quiere referir Lucas cuando hay una pregunta que realmente nace ese Dios en el Padre? El Padre es el que hace la pregunta y entonces pone al Hijo a decir: cuando el Hijo del Hombre venga, porque se refiere a Cristo, el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en la tierra? Esa pregunta es de profundizar. Y para uno mirar esa pregunta y encontrar la respuesta correcta conforme a la palabra de Dios, pues ¿a dónde tiene que referirse uno? ¿A dónde? ¿A dónde? A la palabra de Dios. Y uno tiene que mirar el contexto de ese pasaje, de lo que está pasando en Lucas. Y cuando usted mira el contexto, cuando el Señor pronuncia esa frase, todo gira en el marco de la oración. Diga conmigo la oración. Usted va a conocer la historia que habla de un juez que es injusto y que hay una mujer que tiene una gran necesidad, y ese juez injusto probablemente atendía a la gente también con ligereza. Él no le prestaba mucha atención y él, a lo que le interesaba, trabajaba. En lo que no le interesaba, eso se deshacía. Y había una mujer molestando ahí que cada rato venía a decirle: señor juez, pasa esto, señor juez, tengo este problema, señor juez. Y él no le prestaba atención. Tal vez, no sé si sería como uno de los jueces que hoy en día hay, que mientras no haya platica de por medio, y jueces que no, mientras no haya platica, eso van archivando ahí las cosas, los archivos están ahí de denuncias y todo. Entonces este hombre no le prestaba atención, pero al final dice la Biblia que ese juez le responde a esa mujer, y la razón por la cual esa mujer viene, entonces está hablando el Señor y diciendo: mire, por causa de ese movimiento es que viene la respuesta de parte del Señor. Ahora, aunque usted y yo estemos viendo el mundo como está, yo quiero preguntarle: ¿usted cómo ve el mundo? ¿Cómo lo ve? Mal, patas arriba, dice la pastora. ¿Usted cómo ve el mundo? ¿Le preocupa o no le preocupa? Es preocupante lo que estamos viviendo. Ahora, usted le pregunta a otras generaciones y dice: no, está buenísimo. Y ahora con inteligencia artificial ni se diga. Y ahora con todo lo que hay en tecnología, imagínense. Hay gente que ya se preocupó porque ya salió, compró el 15, el iPhone 15, y ya está preocupado porque viene el 16. ¿Cómo será el 16? Esa es su preocupación. Y están asombrados por las maravillas tecnológicas. Pero los que tenemos un poquitico ya de cuestionamiento, decimos: las cosas no es que esté muy bien, no es que esté muy bien. Ahora, aunque estamos viendo el mundo como lo estamos viendo, que no está tan bien que nosotros digamos, quiero decirle que a pesar de todo eso, el mundo no viene a ser una amenaza, pero el hombre se ha dedicado a construir sistemas, organizaciones, instituciones, y yo creo que eso es parte del plan de Dios, porque Dios pone al hombre, cuando lo crea y lo pone en el huerto, le da una orden de administrar. ¿De administrar qué? La tierra, de sojuzgarla. Eso me habla a mí de planear, eso me habla a mí de organización. Eso, cuando yo hablo de esa palabra, ese mandato que el Señor le da, nos está dando una dirección con respecto al mundo. Le dice al hombre: usted va a direccionar, usted va a someter, usted va a construir, usted será encargado de hacer progresar. Eso es lo que Dios le dice al hombre, ¿verdad? Ahora, nosotros los seres humanos hemos creado todos estos sistemas y todas estas organizaciones lastimosamente sin Dios, y hemos construido, gobernado, administrado todas esas cosas bajo nuestras propias
ideas, bajo nuestros propios conceptos, bajo lo que nosotros creemos, nuestras creencias, nuestras concepciones. Nosotros hemos construido, hemos hecho cosas según nuestras intenciones, según nuestros valores o nuestras cosmovisiones. Nosotros, según nuestra intención, hemos hecho el mundo que hoy en día tenemos. Y unos han tenido una intención correcta, ni que eso no lo vamos a cuestionar, pero algunos piensan que es por acá, otros piensan que es por acá, y entonces organizamos leyes y colocamos políticas y hacemos naciones y hacemos organizaciones. Hemos construido según nuestros deseos. Y aunque las cosas no estén muy justas o muy equilibradas o muy correctas, aún así nos está diciendo el Señor que esto no es una amenaza. Diga conmigo, no es una amenaza. ¿De qué sistemas me estoy refiriendo? ¿Qué hemos hecho los seres humanos? Nosotros hemos creado varios sistemas. Por ejemplo, nosotros hemos construido sistemas sociales. Hemos tomado medidas con respecto a la organización de los hombres, de las mujeres, de los niños. Hoy en día se habla de la comunidad también, que usted ya conoce. Tenemos decisiones sociales con respecto a la igualdad de género. Hay posturas a favor o en contra del machismo o del feminismo. ¿Usted ha escuchado eso últimamente? Creo que eso lo hemos escuchado mucho. Eso es parte de lo que nosotros hemos deseado o hemos construido como seres humanos. Si miramos de sistemas políticos, entonces tendría que hablar que nosotros hemos construido democracias, hemos construido monarquías, hemos construido aristocracias, dictaduras en algunos países también. No nos gusta decir amén, pero es una realidad. Los seres humanos hemos levantado sistemas políticos de oligarquías, repúblicas, y para eso construimos leyes, constituciones, mandamientos, estatutos. Muchas cosas vienen por el sistema político. Si hablamos de sistemas administrativos, pues también tendríamos que hablar de otro sistema. Hablaríamos también de los sistemas económicos. Y cuando hablamos de sistemas económicos que hemos construido los seres humanos, podríamos hablar de sistemas internos y externos. Dentro de los internos podríamos estar hablando de los sistemas tributarios, de los impuestos. ¿A cuánto les gusta pagar impuestos? Levante la mano. ¿Usted es feliz cuando paga impuestos? No, usted no es feliz. Ahora, hay una frase que yo he escuchado a muchos latinos cuando llegan acá a Estados Unidos. Cuando van por las autopistas y tienen que pagar el impuesto del toll, ¿qué decimos los latinos? ¿Qué decimos? A ver, ¿qué decimos? Ojalá las autopistas de mi país sean como las de aquí, las calles. Aquí se da gusto pagar el toll, el impuesto. Aquí sí se ven los centavos que usted paga, se ven. En nuestros países nos cobran peajes y nos lo suben. ¿Y cómo están las carreteras? Ahora, no me voy a meter porque yo no voy a hablar de política, eso no es mi problema acá, pero los seres humanos hemos construido sistemas económicos que tienen que hablar con el Producto Interno Bruto, con el ingreso per cápita. Yo no me voy a meter con esos términos ahorita para no confundir. Hay también unas relaciones internas, unos planes, organizaciones externas, como por ejemplo los aranceles, lo que tiene que ver con importaciones, y todo eso se tiene que ver con la extensión de los sistemas humanos. Podríamos hablar rápidamente de sistemas educativos. El ser humano ha querido administrar el mundo y crear un sistema a través de la parte educativa, de la parte recreativa. Cuando hablamos de esto estamos hablando de lo que es el deporte, las artes, diferentes formas de expresión, la música. Y hemos construido, y hoy en día comparamos la música de hoy a lo que fue el pasado, y tendríamos que hablar de sistemas recreativos, de comunicación, tecnológicos. Cuando me miré respecto a la parte de alimentaria, ¿sabe qué me di cuenta? La tecnología está tan avanzada que cuando usted compra un producto, a usted le dan ahí el valor nutricional. ¿Usted ha visto eso? Resulta que ese valor nutricional es lo que dice el producto cuando fue empacado y fue elaborado. Eso es. Pero con el manejo, el maltrato, el transporte, el calor, el frío, ese sistema puede cambiar. Se afecta el valor del producto.
el valor nutricional. Hoy en día, a través de la nanotecnología y toda esa cantidad de cosas, usted encuentra productos que cuando saca no va a leer la etiqueta de lo que fue el producto cuando se produjo, sino el que está aquí mismo. Eso es algo sorprendente. Todo eso, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Diga, el hombre hemos hecho esto. Ahora también tenemos sistemas demográficos y todo. Pero cuando nosotros miramos todo esto y vemos cómo el ser humano se ha afectado, pues tenemos que preguntarnos ¿qué sistema hace falta nombrar? ¿Cuándo le nombré? Hablé política, hablé cosas sociales. Nosotros, muy bien, la iglesia. Y nosotros, que pregunte a la persona que está a su lado, para hecho medio la izquierda, le dice, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Esa es la pregunta. ¿Y la iglesia qué? Porque al fin y al cabo el tema que estamos hablando es de fe. Vamos a hablar de fe, ¿cierto? ¿Y la fe tiene que aplicarse a la economía? Se aplica a todo, pero ¿será que ellos tienen la propiedad para hablar de fe? No, seríamos nosotros. Aquí es donde entra la importancia de este mensaje, para ver cuál es nuestra postura, cuál es nuestra respuesta, porque el Señor va a decir, cuando el Hijo del Hombre vaya, va a encontrar todo esto funcionando, para bien o para mal. Eso está funcionando, pero el problema es, ¿habrá fe en medio de todo este panorama? ¿Habrá fe? Esa es la pregunta en cuestión. ¿Le parece interesante seguir estudiando, escudriñando esto? Regálenme solamente 10 minutos para avanzar un poquito, porque esto vamos a continuar. Queremos compartir con ustedes lo que hemos reservado. Pero volviendo al tema del pasaje, el contexto, le hablé de la mujer que con insistencia viene a buscar a ese juez injusto. Diga conmigo, juez injusto. Y lo que está aquí viendo decir a través de este mensaje es el Señor diciendo, va a llegar un día donde no se va a aplicar la justicia de los hombres injustos, sino que se va a aplicar la justicia de Dios. Va a llegar un tiempo donde la justicia de Dios se va a manifestar, a aplicar. En otras palabras, lo que se nos quiere llevar a entender es que si usted y yo como seres humanos llegamos a entender, y hablo de seres humanos, no estoy hablando de religiosos, no estoy hablando de la iglesia X o de la denominación Y de la que se van para allá o los que se hacen esto, no, estoy hablando de todos los seres humanos. Si ustedes entendiesen como seres humanos la trascendencia y la importancia de la oración, de la insistencia en oración, del buscar a Dios, del orar a Dios, de tener una visión de Dios, diga conmigo, visión de Dios. Si ustedes llegasen a entender esto, entonces ustedes tendrían fe. Ya no es mirar como los hombres vemos, es como Dios ve las cosas. Y entonces en nosotros se va a producir un proceso o va a ocurrir una sustancia que se va a generar que se llama fe. Y si ustedes llegasen a tener fe, dice más, parafraseando lo que se nos quiere enseñar, es que ustedes van a tener esa sustancia para poder vencer todos esos sistemas y otro más que por tiempo no alcance a tocar. Vamos a tener la oportunidad entonces de nosotros poder trascender por encima de lo que el hombre ha estado dominando en la tierra, que en algunos momentos parece, diga conmigo, parece que estos como que son los que están venciendo, parece que son los que están llevando las riendas, parece que esos son los que están dominando la situación mundial y todo, y uno a veces como iglesia se queda o atrapado o maniatado, uno sin respuesta, sin acción, sin oportunidad, incluso hasta sin esperanza. Entonces el hombre ha programado una cantidad de salidas, pero usted y yo podemos ir más allá. ¿A qué se refería el Señor cuando decía, cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra? Y la palabra que el Señor utilizó ahí, la palabra tierra, que está escrita en el griego,
Es una palabra también muy cortica como la palabra fe, de 2 letras. Se parece mucho a fe, pero no es fe, es G, se escribe G, G-E. Sin embargo, no se pronuncia G, se pronunciaría casi como gay. Y no es gay, que es una palabra muy común o yo, pero la traducción de esa palabra, y yo no voy a complicarme con las palabras ni pronunciaciones, lo que quiere decir la palabra tierra significa mundo movible. Diga conmigo, mundo movible. No se imaginen el globo terráqueo que gira, sino imagínese de una construcción que, aunque parezca sólida, se mueve. Usted y yo ahorita ya estamos aquí muy sentados, ustedes están más quieticos que yo. Sin embargo, si nosotros miramos desde nuestro plano, no de aquí a la Tierra, y estuviéramos en otro planeta o en otra galaxia, nosotros estamos en un movimiento y estamos andando a unas velocidades vertiginosas en medio del vasto universo. Entonces mira cómo el Señor va a comenzar a ampliar nuestro concepto de lo que es el mundo movible, la palabra tierra. Y esa palabra se refiere a algo que se mueve, algo que tambalea, algo que los hombres hemos creado y diseñado, pero que hemos construido sin Dios. Y usted ha entendido por la palabra, porque usted ha leído mucho, que cuando los trabajadores, los constructores, los edificadores construyen algo sin Dios, ¿qué va a pasar? Se va a derribar, va a perecer, así dice la Escritura, perecerá, eso dice la Escritura. Todo lo que construyamos sin Dios, perece. Entonces los seres humanos hemos construido todo este mundo por años, por décadas, por siglos. Hemos construido imperios, una cantidad de cosas, y nos sentimos muy bien. Y así como cuando usted construye un edificio, cuando usted pone el primer ladrillo, no hay problema. ¿Por qué? Porque está pegado al suelo. Pero cuando usted termina de construir el 10º piso y de ahí para arriba, ahí empieza a verse las falencias, ahí donde pasa la cosa, ahí donde, si viene el temblorcito, o como esa agüita que nos cayó en esta semana, que hubo inundaciones y una cantidad de cosas, con el primer ladrillo no hay problema porque está en el suelo. Pero cuando alguien ya ha construido algo, se siente muy grande, yo soy el doctor, yo soy el pastor, yo soy el doctor, yo soy el plano, yo soy el político, yo soy el presidente, o del imperio, yo soy la nación poderosa, yo soy se siente muy grande. El Señor dice, eso es movible. ¿Eso es qué? Movible. Está bueno este tema, eso está bien interesante para poderlo desarrollar. Al punto al que vamos es que el mundo, el problema que estemos hoy, o el mundo no tiene fe, esa es una postura. Cada vez el mundo está más egoísta, cada vez los seres humanos estamos más materialistas, más sensualistas, cada vez más nosotros nos movemos por lo que es terrenal, todo lo que es temporal, todo lo que es vano, todo lo que es vacío. O por el contrario, tenemos otro problema. No es que no haya fe, sino que la gente le pone fe a todo. Entonces una persona puede ir a la iglesia y lee la Biblia, por ejemplo, pero también le pone la fe a una imagen. O puede ir a la iglesia, pero también le pone la fe a las energías, y a los baños y a los ritos y una cantidad de cosas. Entonces la gente empieza a mezclar la fe. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchas veces nosotros, que somos los encargados de construir la iglesia, no con nuestras inteligencias, ni con experiencias, ni por lo que yo creo, sino que la iglesia debe ser construida en un fundamento que se llama ¿quién? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo. Ahora nosotros sobre Cristo es que tenemos que fundamentar la iglesia, porque lo contrario, esa iglesia, ¿qué va a pasar? Va a tambalear. Y el problema que a mí me ocupa como pastor es que la gente hoy en día, desde los púlpitos,
enseñamos muchas cosas y las hacemos pasar como fe o como fe verdadera, pero la verdad es que es fe terrenal, o sea, fe que tambalea. ¿A cuánto nos ha flaqueado la fe? Por ejemplo, levante la mano todos los que en algún momento nos ha flaqueado la fe. Eso nos pasa. Y el mensaje del Señor es decirnos, mire, si usted es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, ¿por qué nosotros no estamos venciendo el mundo? Tenemos problemas de fe. Dígale al que está a su lado, tenemos problemas de fe. Si tenemos fe, el mundo va a seguir tambaleándose. Van a subir reyes, otros reyes, van a caer un presidente, van a poner X moneda, lo que sea. Esto va a tambalear, va a cambiar. Pero esta fe, que es la que estamos hablando hoy, es la que llamamos la fe que vence. Es una fe vencedora. Es una fe que es victoriosa. Es una fe que permanece. Es una fe que confronta. Este tipo de fe que estamos hablando es una fe que resiste, que cuando se le hace la prueba ¿cómo se llama la prueba que hacen con los puentes para cuando mirar si está bien el puente? ¿La prueba de qué? De sismo resistencia. Eso cuando viene, hay fe, hay un cristiano de fe, un hombre o una mujer de fe. Es una fe que trasciende, es una fe que transforma, es una fe que supera todos los sistemas que están operando y gobernando en esta tierra. Miren, yo no vine a motivarlo, no fui llamado por el Señor a ser motivador de la fe, como los que hay por todo lado. Ese no es mi papel. Mi papel es que a través de la palabra del Señor y la comunión con el Espíritu de Dios, todos podamos ser edificados en esa fe que trasciende el mundo. Póngase de pie, por favor. Yo no vine a motivarle como aquellos predicadores que solamente le anuncian a la gente las cositas bonitas, que usted siempre le va a ir bien, que usted va a prosperar, que usted va a avanzar. No, mi deber es decirle, va a llegar un momento donde los fuegos se nos van a prender, van a haber fuegos, pero el fuego no nos va a quemar, porque es lo que dice la Escritura. Y va a haber momentos donde va a venir aguas y a algunos se les va a inundar. ¿A cuántos se les inundó aparte de la casa o el apartamento en este fin de semana? ¿Ninguno? Gracias a Dios. Pero hubo gente que sí se les inundó y perdieron hasta carros. Pero van a venir aguas para nosotros también, van a haber dificultades, y mi deber es prepararlo para que usted entonces pueda estar firme y trascender en medio de este tiempo. ¿Le interesa el tema? Vamos a seguir estudiando juntos. Lo esperamos dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal, en esta dirección, para que nos acompañe a seguir estudiando. Levante sus manos y vamos a orar para salir despedidos y vamos a tener este tiempo. Padre, te damos gracias con todo el corazón en esta preciosa mañana. Los que estamos aquí, Señor, tenemos algo en común, es que te amamos, es que queremos aprender a amarte cada día más y más. Tenemos en común que queremos aprender a adorarte, queremos aprender a bendecirte. Señor, que algo hemos podido caminar, algo hemos podido aprender, algo hemos podido conocer, Señor, pero que ahora queremos, Señor, tener más hambre y humildad necesaria para poder aprender, para poder conocer y poder, Señor, escudriñar en tu palabra la respuesta para estos tiempos, Señor, donde hay falencia con la fe. Señor, yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, aquellos que han venido por primera vez a este lugar, aquellas personas, Señor, que están incluso en otros lugares en el día de hoy, que presentaron sus excusas para no poder acompañarnos hoy, pero que los rodeamos también con el manto de la oración, pidiéndote que tu gracia, tu favor y tu misericordia nos alcance a todos y cada uno de nosotros, Señor. Señor, yo te pido como tu siervo que las necesidades, que las preocupaciones, las angustias, las tribulaciones, los dolores, las enfermedades, las situaciones financieras, Señor, las situaciones familiares, sentimentales, emocionales, todo por lo que ellos están pasando,
Señor, quiero ponerlos y presentarlos delante de ti, sabiendo, Señor, que de ti viene el pronto refugio, de ti viene la respuesta, de ti viene la sanidad, de ti viene la restauración, de ti viene el cambio, de ti viene la transformación, de ti viene, Señor, toda buena dádiva, todo don perfecto. Sabemos, Señor, que tú no eres como el juez injusto, sabemos que eres justo, pero si ese rey, ese juez se movió en misericordia y trajo respuesta, cuánto más nosotros, Señor, que hemos sido nacidos de ti, porque estamos, Señor, bajo el manto, la gracia y el favor de tu misericordia al habernos alcanzado. Señor, te damos gracias por este tiempo, te bendecimos, te exaltamos, te pedimos para que esta semana que hemos comenzado en el día de hoy sea una semana de bendición, de alegría, y si hay problemas, si hay dificultades, te pedimos que estés a nuestro lado para dar la sabiduría y la fuerza para seguir con templanza, extendiendo tu reino y avanzando, Señor, hacia la dimensión que tú tienes. Bendecimos, Señor, el tiempo de comunión que vamos a compartir ahora como familia, como hermanos que somos en la fe, y a ti te daremos la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos. Y en Cristo Jesús levantamos una ofrenda de aplausos al Señor con todo su corazón. A ti sea el honor, Padre. Bendito sea el nombre del Señor.